¿Qué deberías hacer si estás completamente envuelto en llamas? Podrías correr 100 metros como lo hizo el especialista británico Anthony Britton, o tal vez pavonearte por una pasarela, o ser arrastrado detrás de un caballo como el temerario austriaco Joe Todling. Y sí, todas estas hazañas locas lograron llegar al libro Guinness de los récords. Anthony Britton tiene el récord de la distancia más larga y del sprint de 100 metros más rápido mientras está en llamas. Por otro lado, Joe Todling ostenta el récord mundial de la quemadura de cuerpo completo más prolongada. Ardió durante 5 minutos y 41 segundos. Estos récords, sin embargo, solo son reconocidos porque ambos hombres son especialistas en acrobacias que siguen estrictos protocolos de seguridad. Pero estos están lejos de ser los récords más locos de todos los tiempos. A continuación, profundizaremos en más logros que desafían los límites de lo imaginable. Así que, si tienes miedo a los insectos o a escenas impactantes, simplemente cierra los ojos y escucha. El residente chino Rowan Lini es un apicultor profesional que sabe todo sobre estos insectos y ha establecido un récord increíble. Se cree que en el siglo XIX este acto sorprendía al público en los carnavales, pero Lini lo llevó a un nivel completamente nuevo. El hombre atrajo alrededor de 100.000 abejas a su rostro. Lo más impactante es que ni siquiera temía hablar mientras las abejas lo rodeaban. Durante este desafío, llevó la barba de abejas más larga durante 53 minutos y 34 segundos. ¿Crees que eso es lo más salvaje? Ni siquiera se acerca. En televisión en vivo, estableció el récord del manto de abejas más pesado, que pesaba casi 64 kilogramos, compuesto por aproximadamente 637.000 abejas. Los jueces oficiales de Guinness World Records observaron desde una distancia segura mientras Lini se quitaba el manto mortal y caminaba para reclamar su premio. Aunque insistió en que no estaba en peligro, había médicos y una ambulancia en espera. Leani explicó que la clave era mantenerse tranquilo y no provocar a los insectos, pero llevar decenas de kilogramos de abejas sigue siendo una locura absoluta. ¿Y qué tal algo aún más grande? El austríaco Franz Müllner, conocido como The Austrian Rock, no tiene ese apodo por nada. Probablemente sea uno de los hombres más fuertes del mundo. En 2008, estableció el récord del mayor peso levantado sobre sus hombros, al sostener una plataforma de 560 kilogramos con un helicóptero encima durante 30 segundos. En 2017, intentó romper su propio récord levantando 661 kilogramos. Sin embargo, el peso no era estable, y el intento no pudo ser reconocido oficialmente. Pero eso no lo detuvo. Müllner también tiene el récord de mayor duración reteniendo 4 motocicletas que lo tiraban en direcciones opuestas, resistiendo durante 24 segundos. Muchos de los récords más impresionantes de todos los tiempos involucran destrucción. Por ejemplo, si vieras a Mike O'Hearn en la calle, podrías pensar que te resulta familiar. Tal vez lo reconocerías sin camisa. No solo porque es una leyenda del culturismo y un meme viviente, sino porque es también un poseedor del récord Guinness. A pesar de haber levantado pesas desde los 9 años, su récord no está relacionado con el levantamiento en sí. Michael O'Hearn estableció un récord al romper una cantidad increíble de láminas de vidrio templado con su cuerpo. Para protegerse, utilizó un equipo de fútbol americano y comenzó a estrellarse contra los paneles. No todos se dieron en el primer intento, pero finalmente logró romper 16 paneles de vidrio, estableciendo un nuevo récord. O'Hearn asegura que siempre cuida su salud, que nunca ha utilizado esteroides anabólicos, y que su impresionante físico es el resultado de mucho trabajo duro. Sin embargo, no todos los récords consisten en romper algo tangible. Felix Baumgartner, el paracaidista austriaco, ha llevado el concepto de romper límites a otro nivel. Félix comenzó su carrera saltando en paracaídas a los 16 años y realizando acrobacias cada vez más arriesgadas. Entre sus logros destaca un salto desde un puente de 260 metros en Virginia Occidental. Pero eso no era suficiente para él. Félix decidió romper el récord mundial de mayor salto en caída libre, que llevaba 52 años establecido por Joe Kittinger. Este desafío no solo requería una investigación extensa, sino que también implicaba superar barreras psicológicas. El traje presurizado que Félix necesitaba usar era extremadamente ajustado, y los ataques de claustrofobia casi lo llevaron a abandonar la misión. Fue entonces cuando Kittinger, el poseedor del récord anterior, intervino como su asesor principal. Finalmente, en un globo gigantesco con la capacidad de 340 piscinas olímpicas de aire, Baumgartner ascendió hasta la estratosfera, a casi 39 kilómetros de altura.
En un evento histórico seguido por millones de personas, Félix dio un paso al vacío y cayó hacia la tierra. En solo 34 segundos alcanzó una velocidad de 1.358 kilómetros por hora, rompiendo la barrera del sonido con su cuerpo, algo que nunca se había logrado antes. Al aterrizar sano y salvo, estableció múltiples récords relacionados con altura y velocidad en caída libre. Aunque Alan Eustace, un informático estadounidense, superó la altitud de Baumgartner 2 años después al saltar desde 41 kilómetros, Félix será recordado como el primero en romper la barrera del sonido con su propio cuerpo. No todos los récords son tan espectaculares o riesgosos, pero algunos son extraordinariamente únicos. Un ejemplo perfecto es el récord del maestro japonés Isao Machi, quien ha llevado el uso de la katana a niveles inimaginables. Isao no solo domina este arte tradicional, sino que también es reconocido por sus habilidades fuera de lo común. Su récord más impresionante es probablemente el de cortar una bola de béisbol lanzada a más de 160 kilómetros por hora. Pero lo que realmente sorprende es cómo lo hace. Utilizando un golpe perfecto, Machi corta la bola con una precisión quirúrgica mientras está en pleno vuelo. Este asombroso acto no solo requiere velocidad y fuerza, sino también un enfoque mental extremo y un control impecable de la espada. Isao atribuye su destreza al entrenamiento intensivo en Mushin, o la mente vacía, una técnica que le permite reaccionar sin pensar y lograr movimientos casi sobrehumanos. Los récords también pueden ser conmovedores o incluso románticos. En 2009, una pareja decidió demostrar su amor de una manera poco convencional. El chino Li Longlong y su esposa lograron establecer el récord de la mayor cantidad de flexiones realizadas con una sola mano, mientras Li sostenía a su pareja en su espalda. Con un equilibrio perfecto y una resistencia increíble, lograron completar 41 flexiones en 60 segundos. Este acto no solo requirió fuerza física, sino también una confianza total entre los dos. Li mencionó que quería hacer algo especial para celebrar su amor y demostrar que con trabajo en equipo y confianza, todo es posible. Algunos récords son francamente extravagantes, pero demuestran la creatividad humana. El italiano Silvio Saba, un entusiasta de los récords mundiales, ha establecido más de 200 marcas en una variedad de categorías extrañas. Uno de los más curiosos es el récord de apilar la mayor cantidad de monedas con una sola mano en 30 segundos. Saba logró colocar 69 monedas en una torre perfecta sin que se derrumbara. Cuando se le preguntó por qué dedica tanto tiempo a estas actividades, Saba explicó que para él, los récords no son solo una competencia, sino una forma de desafiar sus propios límites y mantenerse motivado. Otros récords celebran habilidades casi sobrenaturales. El indio Ram Meher, también conocido como The Human Magnet, ha asombrado al mundo al romper récords relacionados con su increíble capacidad de atraer objetos metálicos a su cuerpo. Su habilidad es tan impresionante que puede sostener hasta 50 kilogramos de metales adheridos a su piel sin ningún tipo de pegamento o truco visible. Los científicos aún están estudiando cómo es posible esta capacidad, pero Ram simplemente afirma que ha entrenado su cuerpo y mente para canalizar una energía especial. Si bien su habilidad parece sacada de un cómic de superhéroes, su récord es real y le ha otorgado fama mundial. La naturaleza también juega un papel importante en algunos récords mundiales. En Australia, un perro llamado Purin se convirtió en una sensación internacional tras establecer el récord del perro que más balones de fútbol detuvo en un minuto. Usando sus patas, Purin logró bloquear 14 disparos en 60 segundos, superando incluso a algunos porteros humanos aficionados. La dueña de Purin, Yumiko Shaige, entrenó al perro desde cachorro, enfocándose en su agilidad y reflejos. Este logro no solo muestra el talento del animal, sino también la conexión especial entre Purin y su entrenadora. Los récords también pueden ser motivados por causas nobles. En 2018, un grupo de 20,000 voluntarios en la India se unió para establecer el récord de la plantación más grande de árboles en 24 horas. Lograron plantar más de 66 millones de árboles en un solo día como parte de una iniciativa para combatir el cambio climático y promover la sostenibilidad. Este esfuerzo monumental no solo demostró la capacidad humana para trabajar en equipo, sino que también tuvo un impacto tangible en el medio ambiente, ayudando a reforestar áreas que habían sufrido por la deforestación. Finalmente, algunos récords nos recuerdan la maravilla del ingenio humano. El arquitecto británico Jonathan Hartley diseñó y construyó la torre más alta del mundo, hecha completamente de piezas de Lego. Con una altura de más de 36 metros, la estructura utilizó alrededor de 500,000 bloques y requirió semanas de planificación y montaje. El proyecto, aunque lúdico, también fue un ejercicio técnico impresionante.
grande. Hartley mencionó que su objetivo era inspirar a los jóvenes a pensar en grande y a explorar las posibilidades del diseño y la ingeniería, incluso a través de juguetes. Los récords Guinness son un reflejo de la diversidad del ingenio y esfuerzo humano. Desde actos de destreza física hasta iniciativas que impactan positivamente en el planeta, cada récord cuenta una historia única de determinación, creatividad o solidaridad. Más allá de los logros individuales, muchos de estos hitos nos inspiran a superar nuestros propios límites y a trabajar juntos para alcanzar metas extraordinarias. Ya sea rompiendo barreras personales o uniéndose a causas colectivas, los récords mundiales nos recuerdan que el potencial humano es ilimitado y que incluso los sueños más inverosímiles pueden convertirse en realidad con suficiente dedicación y pasión.